Que es el director de Tecnologías de Información de la Universidad de Costa Rica, para los que no lo conocían. Yo les comenté la actividad que teníamos hoy y les pareció muy interesante poder compartir con ustedes, administradores públicos, primera línea de defensa para prevenir ciberataques cuando ya estén incorporados. Y ellos nos van a acompañar hoy con dos presentaciones. Primero va a iniciar don Abel, luego va a continuar con Henry y luego tenemos las preguntas que ustedes prepararon. Además, por supuesto, preguntas adicionales que ustedes quieran hacer, inquietudes que surjan a lo largo de la presentación que tenemos hoy, tanto de forma virtual como de forma presencial. La profesora Alison va a estar monitoreando la línea virtual a efectos de cualquier consulta, cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Así que, sin más, arrancamos. Le tengo que poner el cosito este aquí, estos días empezamos el karaoke, le ponemos la cumbia y es todo suyo. Buenas tardes. Sí, le escucho. Mucho gusto, es un placer. Un saludo especial a don Henry, Elisa, a don Álvaro y los compañeros, y a ustedes en especial y a los que están remotos. Es una gran oportunidad para hablar de ciberseguridad. Realmente es un tema muy interesante, apasionante, es un día a día. Pero en este caso yo voy a enfocar al tema del CISO. El CISO es un oficial de ciberseguridad. Es un rol muy interesante que ha sido muy bien apalancado por don Henry en la institución, y básicamente el rol es precisamente responsabilizar a alguien, en este caso a mí, del tema de ciberseguridad. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de ciberseguridad, yo prefiero dividir la palabra en dos. Por un lado, la cibernética, tiene que ver con todo lo que son componentes, en este caso, componentes físicos, todo lo que es tecnología. Y por otro lado, la seguridad, que es cómo vamos a tomar esos archivos de información, esos computadores, que son aplicativos y demás, y los vamos a proteger. Ven que de acá hay una definición interesante. Uno no puede proteger todos los activos, tiene que establecer una priorización, y eso es parte precisamente de los grandes retos que tienen las organizaciones, que es quién va a definir qué es prioridad uno para un activo y quién no. Siguiente. Ahí pueden ver una gran cantidad de ataques que algunos tal vez están familiarizados. Y la intención no es hacer una charla puramente técnica, pero sí usar el lenguaje técnico. En este caso vemos casos como el caso del malware, que es lo que llamamos anteriormente virus, que ese es el de los más comunes. Los ataques más especializados como el phishing, ¿verdad? Que le envían a un correo y el correo internamente trae la dirección de URL que dice que le clic aquí, y si le da clic aquí, le regala una canción. Si le da clic aquí, lo invito a unas entradas al sitio. Hay otras más complejas que son más técnicas, como la de mecanismos de servicios, ataques muy complicados que lo que hacen es sacar los sistemas de servicio, porque nos saturan con una cantidad de peticiones increíbles. Voy a centrarme en los ciberataques más comunes, ¿verdad? En este caso, el malware nunca lo vamos a poder dejar de lado, ¿verdad? Vienen muchos sabores. Uno de ellos es el ransomware, que es un sistema que llega a su equipo por varios medios. Puede llegar por su celular, puede llegar por un correo electrónico, puede llegar por un enlace. Inmediatamente que ingresa a su disco, pues lo hace automáticamente es cifrarlo y poner un mensaje que dice para poder recuperar esta información debe pagar. Evidentemente pagar no es la opción nunca. Pero también hay otros interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, se destaca de acá el tema de la desinformación, que ahora es muy común, ¿verdad? Pues no sabemos exactamente en este mundo tan conectado qué es real y qué no. O sea, muchas veces una noticia, pues, en la sana práctica tenemos que revisarla varias veces, de varias fuentes, a ver si realmente es real. Entonces hay muchos elementos de desinformación y sobre todo también de noticias falsas, que es el otro eje.
Esta es una lámina que siempre pues, nos interesa que se conozca, que es la propagación de un ataque. Vean que inicialmente hay un tema de que una persona cuando una organización está bajo ataque, no es que está bajo ataque ese día, sino que ya han pasado una serie de elementos de conocimiento, etapas, en las cuales digamos, el intruso se ha logrado infiltrar en la organización. A partir de ahí empieza a conocer, hay un reconocimiento del comportamiento, de la información, para ir haciendo lo que llamamos una explotación, que son elementos vulnerables dentro de la organización, y lograr lo que llamamos escalamiento de privilegios. Recuerden el caso de Uber, ¿verdad? Que un muchacho muy joven logró contactar a una persona que no tenía grandes niveles de seguridad, pero a partir de él logró pasarse a otro usuario que sí lo tenía y hacer la extracción de toda la base de datos de tarjetas. Ese movimiento que hizo del usuario que no tenía privilegios al que tenía, eso se llama un movimiento, y en este caso se llama movimiento lateral, que esa es parte del gran logro, y digamos escalando dentro de la organización. ¿Para qué? Para llegar al tesoro, para llegar a las bases de datos o a los sistemas donde realmente está la información crítica de la organización. Hay elementos también que uno puede utilizar en ese proceso, ¿verdad? Como por ejemplo la ofuscación, ese análisis forense es eliminar todas las pruebas, ¿verdad? Tratar de que no quede ningún rastro, poder bloquear lo que llamamos los análisis forenses. Es igual que en el caso de una escena de un crimen, ¿verdad? Cuando se llega a extraer todo el truco ahí, y la recolección de huellas. Bueno, eso a nivel digital también sucede. Entonces, parte de las labores del ataque es eliminar todas esas muestras o fuentes de información que lleven pues, al origen de quién fue el generador del ataque. Y luego pues, hacer el ataque final y por último la infiltración al sistema. Gracias. Todo lo anterior es más que todo para que vean que el tema de la ciberseguridad es muy sofisticado desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista práctico uno puede tener algunas recomendaciones a la mano. Por ejemplo, en el caso del ransomware, recuerda que el ransomware es inscripción de información y pedir una recompensa para él. El tema es que cuando yo le encripto a la persona la información, esa es como la parte que no tiene chiste, ¿verdad? Porque ya una vez que la persona está encriptada, posiblemente no tengamos dos opciones: uno paga o se queda sin la información o la recupera por otras fuentes. Entonces el tema del ransomware es mucho más sofisticado porque es extraer la información, decirle, vea, esto es lo que ya yo tengo de su sistema, si usted no me paga ya, entonces le voy a encriptar todo. ¿Me explico? Entonces son elementos de extorsión previos para la consolidación del acto y no el acto en sí. Entonces esto ha generado que la protección venga de varios ejes. Por ejemplo, está teniendo actualizaciones de los sistemas. Espero que todos ustedes actualicen sus teléfonos y sus computadores y sus tabletas, que no lo vean como una molestia, que hay que cerrar todo. Pero eso es parte del proceso. Luego, no utilizar llaves. Las llaves que alguien le presta, no las utilicen para ingresarlas a su sistema. Son recomendaciones básicas. Copias de seguridad. Aquí hay una regla interesante en la copia de seguridad que se llama 3-2-1. 3 medios de respaldo diferentes en 2 lugares diferentes y uno en nube. Entonces uno tiene un respaldo en nube, tiene un respaldo en tierra, puede tener un respaldo en un centro alterno, en otra nube. Pero nunca tener el respaldo como hemos encontrado en el mismo servidor o en la misma máquina, porque eso no es un respaldo falso. Y vean que sí sucede. ¿Dónde está el respaldado de la base de datos? En el mismo servidor que acaba de ser hackeado. Eso sucede. Y el tema de las contraseñas seguras, ¿verdad? Digamos, nosotros hemos promovido que las contraseñas no sean fáciles de recordar. Es más, la contraseña más segura es la que no se puede recordar. ¿De acuerdo? Eso significa caracteres de 15, de longitud de 15 para adelante, con el uso de llaveros para poder ir guardando la información, no tener la misma clave para todos los sistemas, evitar la descarga de usos sitios. A veces, por ejemplo, tenemos casos donde tenemos un correo que no sabemos quién nos lo envía, es un correo muy amable, y ahí está el clic. Bueno, nos tomamos en este momento el espacio para revisar, bueno, ¿qué hacemos?
Proceso. Ahí me estaba sin mutear. Sí, ya no puedes. Aquí mute. Listo, yo me cargo. Están hackeando la presentación. Me he dado cuenta. Evitar descargas de dudosa presencia. Les decía, tenemos ese correo, pero andamos apurados, tenemos que ir a clase, tenemos que ir a trabajar y le damos el clic. Y eso fue lo último que hicimos en ese proceso, ¿verdad? Porque ahí nos instaló algo, nos llevó a una fuente donde nos extrajo información. Recuerden que la información cuando uno entra en una red social es usted es el medio pago, no hay nadie más, es el medio pago, es su información. Por eso es que son gratuitas. Y bueno, siempre cuando uno tiene una máquina, si se la presta, digamos en la casa hay una máquina con varias personas, tratar de crear el perfil del usuario, no darle el administrador al chiquito de 5 años, porque al día siguiente no vas a encontrar nada. Y por último, instalar un antivirus. Tenemos un caso muy interesante de una persona que uno diría bastante avanzada en la parte académica. Y perdió toda la información de una investigación, varios teras de información. Y bueno, cuando se le hizo la entrevista, lo que él nos contó fue que él no creía en los antivirus. Y a partir de ahí ya empezó a creer, ¿verdad? Porque la reconstrucción fue algo muy fuerte. Y tenía todas esas fallas. No tenía antivirus, no tenía respaldada la información institucional, es que ni siquiera le pertenecía. Era información institucional. Entonces, ahí hubo bastante impericia en ese tema. Siguiente. Bien, voy a ir un poquito más contándoles, bueno, por qué la necesidad de tener dígitos muy grandes en las claves. Vean, con 15 caracteres y una combinación solo de números, 32 minutos. Eso es una aproximación, pero si le ponemos que tenga números, letras en minúscula, letras en mayúscula y que combinemos, entonces vamos aumentando, vean, la dificultad en este momento de poder descifrar la clave. ¿Qué pasa si ponemos una clave de 6 dígitos, como la que puso un presidente de nuestro país? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Es instantánea la forma de recuperación. Entonces, vean que esas combinaciones ya están probadas. Traten, por favor, de evitar utilizar claves que no sean combinaciones numéricas, dígitos, y de más de 12 caracteres. Hay otro método de autenticación, como el doble factor, que ayuda muchísimo, los certificados digitales, ¿verdad? Con firma digital que uno puede autenticarse. Llaveros de tarjetas físicas es otra opción muy interesante. Pero entonces, ¿qué nos llevamos de la lámina? Que tenemos que buscarnos llaveros gratuitos que podemos utilizar, no tenemos que pagar y nos puede servir bastante. Siguiente. Bien, nosotros cuando estamos navegando en el ciberespacio, en el Internet, nosotros básicamente lo que vamos haciendo es dejando una huella. A veces las personas piensan que navegan anónimamente, porque los browsers tienen una opción de anónimo, pero eso no tiene nada de anónimo, porque el proveedor del browser es el que sabe todo lo que estamos haciendo. Entonces, es muy, muy delicado cuando uno navega saber que siempre alguien nos está observando, o por lo menos la información de esa navegación va quedando en ciertos puntos estratégicos que son informaciones que se venden. Entonces, al final de cuentas, nos define esa huella, todo lo que vayamos haciendo durante la navegación y luego ese rastreo personalizado se puede ir dando a través, ustedes han visto lo que se llaman los cookies, ¿verdad? Que cuando le dicen, bueno, entra usted a la red social, entró a ver algún artículo que le pareció y luego solo ese artículo y ese artículo le sale, porque ya, digamos, va buscando sus preferencias y es adaptativo. Entonces, este es el tema de los cookies. No hay que aceptar todos los cookies a menos que sea necesario. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la huella digital o en este caso con la identidad digital? Que va conformando una ciudadanía digital. Todos nosotros tenemos huellas en el Internet y esas huellas se buscan. Siguiente. ¿Ves? Entonces, ¿por qué es que nos atacan? Porque hay temas de activistas que andan buscando a ver qué es lo que usted hizo, qué es lo que a usted le interesa, si usted comulga con la causa, hay que visitar ciertos sitios con cautela. También temas de terrorismo que ahora están marcados, ¿verdad? Caso activo de Hamas, por ejemplo. Los gobiernos, perdón,
anterior. Los gobiernos también hacen espionaje, solo aquí no. Los hackers hacen desafíos económicos, ¿cierto? O sea, les interesa la parte económica, les interesa, digamos, incluso el mismo reto de hackear a alguien. Y también hay una figura nueva que son los insiders, son nuestros propios compañeros, ya sean compañeros de estudio, compañeros de trabajo, ¿verdad? Que están tal vez descontentos con la organización o les hicieron una oferta interesante. Ese es el compañero que va a llegar a meter la llave en el sistema y se va a ir todo. Posiblemente caso Conti o alguna cosa así. También están los amateurs, pero esos son los de juguete. Realmente nos atacan porque es un buen negocio. Es un buen negocio de datos, es un buen negocio efectivo. Allá hay industrias a través de todo esto. No son personas ahí tienen organizaciones. Don Henry va a ampliar del tema. Son organizaciones con toda la estructura de una empresa. Y básicamente podría ser que nos ataque el vecino, ¿verdad? O el compañero de trabajo, cualquiera que tenga la posibilidad incluso de que estemos vulnerables. Siguiente. Esto es para que se den una idea de la complejidad de estar en la red, ¿verdad? No todos estamos en la red para andar en redes sociales, pero realmente vean que, digamos, el núcleo de protección son los datos. Los datos son los elementos que hay que proteger, porque ese es el petróleo moderno, ¿verdad? Sobre los datos viene todo lo que es el software, que es ese movimiento que se le hace. Aquí tenemos almacenamiento, recuperación de datos y un montón de detalles. Luego tenemos el software, que son actualizaciones. Luego tenemos los usuarios, los dispositivos con los que nos conectamos ahí, la red y el Internet. Entonces, la seguridad se maneja, o la ciberseguridad se maneja por capas. En cada una de esas capas tenemos un montón de actores, de dispositivos, ¿verdad? De los dispositivos de usuario final. La universidad tiene una cobertura muy importante de dispositivos de usuario final. La cobertura del perímetro, le llamamos el Internet, ¿verdad? Que es que no todo el mundo entra aquí. En algunos casos tal vez le salen algunas páginas bloqueadas que han sido, digamos, deliberadamente. Entonces, hay que tener sobre toda esta superficie de operación, monitoreo, evaluación continua, supervisión y mejora, ¿verdad? Porque definitivamente el tema de la tecnología es ese problema de la obsolescencia permanente, de los cambios abruptos y disruptivos que hay, que básicamente de momento a la mañana, de la noche a la mañana ya ahora ya no usamos una llave, ya usamos una nube. Son cambios que definitivamente afectan la seguridad. Siguiente. Quería mostrarles rápidamente un caso de lo que se llama ingeniería social. La ingeniería social es ese hackeo humano, ¿verdad? Es esa posibilidad de que a usted le hackeen las emociones, le hackeen los gustos, ¿verdad? Que precisamente a través de esa huella digital, de esa interacción que vamos dejando en las redes sociales, ellos saben dónde estudia usted, qué materia lleva, si tiene hijos o no tiene hijos. Entonces ahí viene un tema que es delicado, ¿verdad? Porque todo eso está muy bien estructurado, eso no es algo que es así antojadizo. Primero hay una recolección de información que posiblemente venga de todas estas fuentes, ¿sí? Luego viene un tema de relación de confianza, que es cuando usted lo llaman, hola fulano de tal, ya con solo que le diga el nombre, ya uno cae, cae ya, digamos, en preocupación, en tensión ahí. Luego saben toda la información, lo que le están preguntando ya lo saben, ¿ya? Entonces el elemento final, ¿cuál va a ser? Manipularlo para que usted o le dé clic a ese enlace o comparta cierta información o le dé las claves, y eso sucede mucho. No crean que solo es en poblaciones de adultos mayores. Ese tema lo va a ampliar muy bien don Henry posteriormente. Luego la salida, que básicamente es eso, salir sigilosamente sin dejar huella, ¿verdad? Entonces, las personas, como no tienen cómo demostrar que fueron víctimas de una ingeniería social, no denuncian. Entonces, las estadísticas nacionales son muy bajas en cuanto a la posibilidad de saber cuánta es la gente que no denuncia. Y es bastante gente, y es mucho dinero. Y no son solo los adultos mayores, cualquiera de nosotros podríamos ser víctimas de una ingeniería social. ¿Qué pasa si lo llama su jefe? ¿O qué pasa si llega un correo que está, digamos, con el formato de su jefe? Y en esa carrera usted no lo revisó y generó el tema del ataque. Lo logró que se le materializara. Bien, continuando un poco con el tema, la seguridad de la información tiene esta triada, que es básicamente son la integridad, que es que no me cambien la información. Eso es lo que un elemento retador, que es
en la ciberseguridad no me la cambien, no me la modifiquen sin autorización, la confidencialidad, que no sea pública, que tenga niveles, y la disponibilidad es que siempre quiero tener acceso al recurso, lo tenga. Pareciera ser sencillo, pero realmente no es tan sencillo cumplir con una disponibilidad. ¿Qué pasa si el centro de datos está fuera de servicio y solo tengo un centro de datos, verdad? Entonces hay muchos elementos. ¿Qué pasa con la integridad? ¿Qué pasa si ese ransomware encripta los respaldos de la organización? Y no tengo respaldos inmutables, respaldos anti-ransomware. Entonces tengo problemas porque lo que voy a recuperar es el ransomware y lo que voy a respaldar es el ransomware. Bien, siguiente. Entonces, como ustedes, digamos, tal vez esta parte la conocen, lo que es el tema del negocio, los activos que hablamos hace un momento, la seguridad de la información, que son esta triada que acabamos de ver, y a partir de ahí hay tres, digamos, como tres pilares básicos, que son el análisis de riesgos o la gestión del riesgo, que es uno de los elementos más críticos en la actualidad. ¿Cuáles son las vulnerabilidades de su organización, las amenazas y cuál es la probabilidad del impacto que eso se materialice? Una vez que usted tiene una gestión de riesgo sana, puede mejorar las inversiones y las puede dirigir. ¿Por qué? Porque ya también está haciendo análisis sobre activos de información crítica. Y luego están los controles, que los controles son todas esas acciones que remedian previamente la posibilidad de que se materialice un riesgo. Los riesgos no se eliminan, ¿verdad? Los riesgos se manejan. Entonces, en algún momento el riesgo puede llegar a tocarnos las puertas. Finalmente, nosotros trabajamos en base a estándares y normas, y muchas de las normas más efectivas son las políticas que se emanan del centro de informática, que son básicamente, somos el ente rector de las tecnologías de información. Siguiente. Para, digamos, dejarlo un poco más estructurado, uno debería tener la seguridad de información en estos tres grandes estratos. Primero, lo que es el gobierno de la seguridad de la información, donde se pueden definir todos esos elementos, ¿verdad? Básicamente, cuál va a ser la estrategia en ciberseguridad de ese gobierno y cómo se va a planificar los elementos de controles y políticas. Está el elemento de gestión, que es básicamente los procedimientos y su aplicación, y luego está lo que es la operativa. Hay operativa de seguridad y también hay operativa común, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo un caso, la gente dice, bueno, usted tiene que respaldar la información. Y la operativa, eso es muy amplio. La operativa lleva y respalda todo, pero ¿qué pasa si queremos que respalde incrementalmente? Que no respalde completamente por semana, porque el almacenamiento y los ciclos no son suficientes. Entonces, se debe gestionar la operativa diciéndole, ok, va a respaldar usted un incremental semanal, pero un incremental diario y un incremental semanal. ¿Ves? Eso es una cosa que la operativa no define. La operativa ejecuta esas acciones. Por eso es que la capa intermedia es una capa muy importante, porque además vamos a ver que de ahí se van a derivar otros servicios muy valiosos, como los centros de respuesta a incidentes y otros, como los centros de operaciones de ciberseguridad. Y antes de cerrar la lámina, mencionarles un poco la posible posición del CISO, ¿verdad? Que es básicamente está en el gobierno de la seguridad de la información y la gestión, no está en la operativa. ¿Dónde está el CISO? Depende del nivel de madurez de la organización. Algunos lo tienen aquí, pero eso, digamos, no es lo mejor. Siguiente. Dentro de las actividades hay muchos elementos. Ya hablamos del análisis de riesgos, ¿cierto? Que tenemos esa visión de dónde están y cuáles son las acciones para minimización, los mapas de calor, pero también está la gestión de incidentes. ¿Qué pasa si hay un incidente? No es que salimos corriendo, hay un manejo de crisis, hay una coordinación interna para hacer eso y una remediación. Hay pruebas de penetración que básicamente, ¿cómo está? Usted va al médico, le dice el médico con un examen, usted está así, es similar, vamos a la organización, se hacen unas pruebas en los sistemas con autorización, y eso puede darnos una referencia de qué tan vulnerable estamos. Luego está la continuidad del negocio, que nada es infalible. La continuidad del negocio significa que yo debo seguir operando. ¿Qué pasa si, como ahora que pasó el problema con el centro de datos de Guatuso, que se cayó? ¿Sí? Pero no es el único centro de datos que tiene ese proveedor. Pues digamos, logró sostener operaciones, aunque se cayó por un momento. Ahí están los planes de continuidad, los planes de recuperación.
Siguiente. Eso es un modelo, cada uno de ellos tiene un montón de gráficos y un montón, ¿verdad?, de pasos para poder llevar a cabo, pero la intención es un poco la visión. Siguiente. Esto es importante, ¿verdad?, dentro de lo que es la ciberseguridad. Digamos, hay un centro, digamos, hay una continuidad del servicio. 24/7, las operaciones son continuas. Por lo tanto, digamos, hay centros de respuesta a incidentes, son grupos organizados. Aquí es un ejemplo de cómo se organizan los CSIRTs, que es el nombre correcto de los centros de respuesta a incidentes, que están, por ejemplo, por sectores. ¿Por qué está por sectores? Porque es parte de la clave del éxito, ¿verdad? Porque el sector conoce su sector. El sector académico trabaja diferente al sector bancario, trabaja diferente al sector salud, trabaja diferente al sector negocios, ¿verdad? Entonces, todos los CSIRTs tienden a especializarse. Sin embargo, pues si hay el satélite, los satélites están gobernados por un CSIRT nacional, que en este caso está en el MISIP. A la par de él, que ya no es, digamos, una organización de personas, sino, digamos, la parte de las operaciones de ciberseguridad. Son todo ese montón de instrumentos, de plataformas que son solo de ciberseguridad. No es para brindar un servicio, digamos, por ejemplo, para que se pueda hacer la matrícula, no, sino garantizar que esa matrícula no vaya a recibir, digamos, ataques. Entonces ahí están todos los hitos, ¿verdad?, de inteligencia, desde inteligencia de amenazas, monitoreo de disponibilidad del desempeño. Si un sistema empieza a degradarse, no necesariamente todo es problemas de ciberseguridad, pueden ser problemas simplemente de rendimiento. Y al final hay mesas de lluvia y demás. Estos son procesos de construcción, son costosos, son colaborativos. Hay universidades que pueden hacer el esfuerzo, otras no. Bien, siguiente. Y bueno, quería ir como dando algunos consejos. Consejo número 1 es, ¿verdad?, utilizar de forma responsable los aplicativos corporativos. En este caso, cuando trabajamos en una empresa, pensar que no son nuestras aplicaciones y que no es que vamos a estar posteando en el Teams de la organización las fotos de nuestros hijos y cosas de ese tipo que desvirtúan y ponen en peligro muchas veces. Después, usar conexiones que sean de redes privadas desde la casa para que no se comprometa las conexiones de la organización. Vigilar el correo, huir del phishing. Tratar de identificar ese phishing significa, no va a traer la palabra phishing. La ingeniería social es uno de los elementos más complicados, no hay una alerta que diga, esto es un ataque de ciberseguridad, ping, eso no. ¿No? Luego, vigilar en cambiar las contraseñas, nos da pereza, pero tenemos que hacer ese hábito de cambiarlas, no porque nos fuercen. En este caso, el ejemplo es que pusimos el enrutador en la casa y nunca lo cambiamos. Es la clave default y el enrutador está trabajando permanentemente. Y entonces, como ese chiste, llega el vecino y le dice que por qué quedé fuera de internet y es que cambió la clave. Siguiente, actualizar el equipo y todo lo que es software instalado. Obviamente aquí partimos de un principio que nadie usa software pirateado, todo tiene que ser software con licencia. No utilizar software que no necesites para trabajar, porque hay un principio de los mínimos privilegios y los mínimos esfuerzos de instalación, llamémoslo así. O sea, yo no voy a instalar todo, yo instalo lo que necesito, lo demás lo desinstalo. Tener activado y actualizado antivirus, no divulgar noticias falsas, confiar en las fuentes oficiales y pues todo trabajar seguro desde la casa, pues. Bien. Termino nada más diciendo, reiterando la regla del mínimo esfuerzo, catalogar la información. Es importante que hayan políticas claras, lineamientos claros de cómo es que la información se administra en la organización, si es confidencial o de distribución restringida, ¿verdad? O el uso interno como tal. La protección de datos, la mayoría de los datos deberían estar cifrados, no se les vaya a olvidar la clave, obviamente. Copias de seguridad, concienciación, ¿verdad? Muchas veces tenemos los instrumentos, los ponemos al servicio de los usuarios y no los educamos. No les decimos a qué elementos deben enfrentarse y cuáles no. Y eso puede generar problemas de confusiones en el uso y el mal uso de los servicios y el monitoreo que es parte. Y crear una cultura de protección, tomar las precauciones, tratar de no ser desconfiado, pero desconfiar, ¿verdad? Contraseñas seguras, evitar compartir información personal sensible porque nuestra huella tiene un valor. No visitar sitios inseguros, instalar aplicaciones, proteger, disminuir los riesgos al actualizar los equipos y concientizar. Bien.
Es mucho lo que la superficie de una red tiene. En este caso, la superficie de ataque es bastante amplia. Por lo tanto, digamos, a la par de esa superficie tan amplia está el conocimiento muy amplio que se requiere. Entonces, todos los días tenemos que ir revisando qué cosas van cambiando, irnos educando. Afortunadamente, en ciberseguridad hay muchísimos cursos gratuitos también, y hay muchas charlas como estas digamos, de gente que estamos sufriendo en el día, que también pueden servirnos. Entonces, es un mercado muy amplio de eso. Bien, pues eso. Bueno, construir y participar, ¿verdad? En las redes de comunicación y protección. Muchas veces hay sitios en los diferentes que ustedes gusten, en Telegram, en Discord, en donde quieran, hay muchos grupos de ciberseguridad muy valiosos, dan muchos buenos consejos y hay niveles. Ya cuando usted se cansa de los consejos básicos, ya quiere el avanzado y empieza a comer más y comer más. Compartir información de calidad, eso es otro elemento, evitar la desinformación y noticias falsas. Y pues básicamente decir el tema de la transformación digital, ¿sabes? Que la transformación digital es un proceso permanente. Hoy estamos con una tecnología que es obsoleta, sigue la siguiente, así. Entonces, pero en todo ese proceso del viaje, de la transformación, siempre la ciberseguridad tiene que estar. No existe transformación digital sin ciberseguridad. Entonces hay que cultivar una mentalidad de protección cibersegura. Bueno, eso es lo que les quería contar. Yo ahora digamos, le abro el espacio por si tienen consultas y luego le daremos el paso a don Henry. Ya tenemos unas preguntas ya planeadas, pero esas las dejamos tal vez a don Henry porque don Abel tiene... Tengo 10 minutos. Pero más bien eran si tienen preguntas propias de la presentación, no las que les pedimos los profesores, no las preguntas. Tal vez a mí me llama mucho la atención esto, como decías, tener esa malicia y desconfiar, pero lo traigo, digamos, en mi caso que pasó mi trabajo, y qué complejo es como encontrarlo, digamos, identificarlo, porque, bueno, yo trabajo en algo de logística internacional, entonces era un correo de una naviera, entonces mi compañera le dio clic, y sin querer se llevó todo el servidor, digamos. Pero empezó como en esto porque anteriormente habíamos recibido correos de los compañeros y no habíamos hecho caso y ellos sí. Entonces ya empezamos a encender las cámaras y como a cuestión de 15 días el servidor dejó de funcionar, digamos. Entonces que eso me llama mucho la atención cómo poder identificarlo si son muy sofisticados, digamos. Damos una veracidad que es, sí, es la naviera que nos está viendo un correo, entonces me llama la atención. Sí, bueno, voy a empezar diciendo que por lo menos la universidad, que en su sistema de correo tiene un sistema de validación que a través de inteligencia artificial puede detectar que ese correo puede ser colocado en cuarentena, un correo sospechoso. Pero no todo el mundo tiene eso. En este caso, digamos, el punto llama para dar lo siguiente comentario, es que el phishing es de millones de correos, son millones de correos. Su organización podría tener, no sé, digamos que 50 empleados, son 50 empleados por un lado y 500 y 1000, y son millones de correos. Si de esos millones logran que se vaya haciendo esa encripción, perfectamente digamos, empieza a tener valor para ellos ese cibercrimen, ¿verdad? Que ya, digamos, los ataques de ciberseguridad ya se consideran casi que terrorismo cibernético. Bueno, yo sí quería como comentar eso porque tal vez no lo visualizamos o no lo proporcionamos como es, pero siempre estamos bajo ataque. En una reunión que tuvimos con la USP, la Unidad de Tecnologías de la Información de la Vicerrectoría de Acción Social, ellos tienen varios sistemas y ellos nos dicen, uno no se da cuenta, pero por ejemplo, le preguntamos el dato y dijeron que a ellos diario mínimo 6.000 ciberataques intentan contra los sistemas, ¿verdad? En la Acción Social. Y dicen que en la universidad, cuando ustedes lo conocerán más que nosotros, la universidad da aproximadamente 1.000.000 de ataques al día a todos los sistemas. Entonces uno no dimensiona, ¿verdad? ¿Cuánto es la gravedad de esto? Y como dice Henry, cada vez es más difícil identificar cuándo estamos bajo ataque. Entonces, bueno, al menos desde ustedes, me gustaría saber cómo promueven desde la universidad, ¿verdad? Eso a las personas estudiantes, a las personas funcionarias, porque somos un montón de personas que trabajamos con los sistemas de la U, aunque sea con el correo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes están promoviendo esta cultura de ciberseguridad y informando a las personas, ¿verdad?
de algo que tal vez nos informa hoy y ya mañana es diferente, ¿verdad? Porque está en constante cambio. Entonces, sí me gustaría hacer esa conexión. Sí, bueno, primero comentarle que, digamos, la sofisticación de los ataques en ingeniería social ahora traen un elemento adicional que es la inteligencia artificial. Entonces, de hecho, hay una presentación de inteligencia artificial de un noticiero que es el 60 Minutos. Y una de las personas se hizo pasar por un colaborador y fue totalmente, ¿verdad?, digamos, vulnerado. Porque la voz era la misma, y ahora, digamos, temas de video son bastante similares, es más, no puedes identificar que no sea la persona. Entonces eso significa que de cara a las próximas elecciones, eso va a ser un gran reto, precisamente, más bien eso va a convertirse en desinformación muy fácilmente. Y ahí no pareciera que se está tratando de obtener una información, pero sí se está tratando de manipular un cerebro, de manipular una opinión, una conciencia, ¿verdad? Entonces, como le decía, la U tiene mecanismos para el manejo de ciertos correos sospechosos, pero también la población ha ido poco a poco, ¿verdad?, adquiriendo algunas habilidades. Queda mucho por hacer. Rescato lo que en efecto usted menciona, que es una campaña deja de tener sentido en 2 o 3 meses, y a los 2 o 3 meses el mensaje ya no llega porque es el mismo, entonces hay que cambiarlo y nada, la concienciación es un tema muy, muy laborioso. Sí. Con respecto a, ahora que estaba mencionando lo de la inteligencia artificial, bueno, sirve mucho, les apoya, ¿verdad?, para la protección de datos, pero supongo que también puede ser una amenaza, porque conforme las personas van adquiriendo digamos, por decir así, los poderes, digamos, de la inteligencia artificial, hasta qué punto puede ser bueno, hasta qué punto puede ser malo. Y en dado caso, ¿qué normativa sería bueno como para hacer una normativa enfatizada realmente en la inteligencia artificial o propiamente en la tecnología, digamos, como tal? Sí, bueno, digamos, el país tiene iniciativas en lo que es las leyes de ciberseguridad, todavía no están en proceso. Tal vez le voy a poner un ejemplo como para ver si me voy a entender. Digamos el caso de chatbot, ¿verdad? Que chatbot salió hace un par de años y todo el mundo empezó a hacer las tareas y resolver todo con el chatbot, y posteriormente salió pues los ¿verdad? Plagios, que son precisamente otros chatbots que identifican y que la autoría no es suya, ¿verdad? Entonces lo que quiero decir es que, digamos, se van creando también elementos, porque muchos de los ataques ahora son generados por bots, no son personas, son bots. Entonces, así como hay bots atacando, hay bots defendiendo. Entonces, la respuesta es que la sofisticación, digamos, ¿qué te digo? El ciberdelincuente tiene un trabajo a tiempo completo, pero no es que nosotros estamos totalmente indefensos, ¿verdad? Las compañías vienen desarrollando sus nuevas soluciones, pero es una carrera permanente. Digamos, el no parchar es el espacio perfecto para que en la versión anterior haya una vulnerabilidad que yo pueda aplicar. Pues entonces es un continuo. Sí. Yo quisiera consultar, digamos, actualmente eso de los bots, yo como creería que está la cultura local. Yo, digamos, estudiando administración pública y trabajando en el sector público, me doy cuenta que nosotros tenemos una cultura muy reactiva, no proactiva. ¿De usted qué podría decir de cómo está las tecnologías de la información, o si su naturaleza es reactiva, y si es reactiva, si en algún momento tenemos posibilidades de que sea proactiva, o sea, ante ponerse por delante de lo que vayan? Y bueno, nosotros tenemos un contexto definido para, por ejemplo, adquisición de soluciones, que es a través de la ley de contratación. En la actualidad, tal vez las nuevas tendencias es ya no comprar un producto, sino comprar un servicio. Eso nos abre otros retos, como la sostenibilidad de ese servicio en el tiempo. Porque a veces usted compra un equipo, un servidor, y ya lo tiene suyo y le puede sacar el jugo coloquialmente unos 5 años. Pero en este caso, cuando son servicios, es como la luz: si no la pagaste, te la quita. Pues entonces esa es como la tendencia ahora, porque el sector público está bastante estrujado, no tiene todos los recursos que tuvo en el pasado y cada vez va a estar más estrujado. Entonces las inversiones tienen que hacerse digamos, comunitarias o colaborativas entre las organizaciones.
comprar soluciones para todo el sector. Me quedan 2 minutos, don Henry, no es que me pasé. Bueno, les agradezco mucho el espacio, realmente ha sido un gusto. Y los dejo con don Henry, que también es un especialista. Buenas tardes. Don Henry. Ya me lo pongo. Buenas tardes. Diego, ahora necesito compartir todo el escritorio porque tengo que navegar en el Ajá. ¿Y eso es? No, esa que estaba antes, esa. Bueno, mientras Diego va iniciando, pues va cargando la presentación, pues inicio presentándome. Mi nombre es Henry Lizano, soy director del Centro de Informática y también docente de la escuela como por durante 10 años de administración pública. Ya no lo soy, pero sí lo fui hasta el 2013. Entonces le tengo un tremendo cariño a esta escuela. Dicho esto, pues voy a iniciar mostrándole algunas cosas importantes. Es que la seguridad siempre ha estado y siempre tenemos retos con la ciberseguridad. Esto, yo no sé si ustedes lo conocen, me imagino que no, porque yo le tuve que explicar a mi hija qué era, de por qué el icono de guardar en Word es un disquete, y me dijo, ¿qué es eso? ¿Ustedes saben que esto es un disquete? Lo conocieron, esta es la historia. Esto es un disquete de 5 y cuarto que tenemos en el museo, por decirlo así, del Centro de Informática. Aquí solo podía guardar un archivo de Word, no me cabe, para que ustedes tengan una idea. Y sin embargo, aquí teníamos problemas de ciberseguridad en esta época. Pero vamos más atrás. ¿Saben qué es esto? Una tarjeta perforada, de las que usaba Matilde. ¿Han escuchado hablar de Matilde? ¿La han conocido? ¿La han visto? Se las voy a prestar, pero me la devuelven. Con esto se matriculaba en la universidad. Esta es una tarjeta perforada para matricular. Entonces, aquí se ven los huequitos. Para matricular los cursos. O sea, era otra época, ¿verdad? Entonces, las voy a pasar, si gustan verlas. Y el disquete, este disquete era súper sensible, como era flexible, luego salió una de 5 y cuarto, que era rígido, pero si a usted se le doblaban los cuadernos, perdía la tarea, porque se dañaba. Entonces se metía en un lector que normalmente le llamamos floppy, bajamos una palanca, y entonces la ciberseguridad era diferente, la ciberseguridad sí le robaban el disquete a usted, ¿verdad? Ok. Vean, dicen que para iniciar con mi presentación, esto es un tarot. Un tarot. Dicen que esto lo atrae a uno, ¿verdad? Que quien selecciona una carta es porque realmente lo atrae. Entonces vamos a seleccionar cartas. Usted me dice, escoja una. Dicen, esa carta la atrajo a usted. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Cómo se llama? La trampa. ¿Qué dice? ¿Cuál es su nombre? Perdón. Natalia, ¿qué dice? ¿Qué le atrajo hoy el tarot? Los estafadores utilizan diferentes vías para acceder a información privada como mensajes. Bueno, es que dice SMS, entonces yo leí Mensaje. phishing. Whoever. ¿Sabe qué es un smishing? Un smishing es precisamente una técnica, se la llaman TPPs, técnicas, prácticas y procedimientos de los estafadores o de los delincuentes cibernéticos para obtener algún beneficio suyo.
Entonces, cuando a usted le dicen smishing, es que es una técnica que usa SMS. Ya no se usan tanto, pero por ejemplo, en Estados Unidos es sumamente utilizado todavía. El QR dice que se llama phishing. Ajá. Enlaces vía email, phishing o vía telefónica. Phishing. Presta atención a mensajes inesperados donde se soliciten datos sensibles, acceder a un enlace web o utilizar un código QR. No se dicen que eso lo atrae a uno, ¿verdad? Entonces, no sé. Ahora, voluntarios. ¿Ok? Escoja. ¿Qué le tocó? ¿Cuál es su nombre? Joseph. La intimidad. La intimidad, bueno, eso lo atrae a uno. Tenga cuidado con lo que dice. Cuando compartir fotos o videos íntimos, estás poniendo en riesgo tu privacidad, tu seguridad y tu reputación. Estos contenidos pueden caer en manos equivocadas y derivar en amenazas o extorsiones económicas. Si puedes ver el peligro, puedes evitarlo. Reportar ante cualquier sospecha. Examen de conciencia. ¿Para qué servir? No, examen de conciencia para todos. O sea, puede ser que usted tenga una persona muy amiga hoy, mañana ya no tanto. Es su pareja hoy, mañana ya no. O sea, ahora por dicha activaron eso de que desaparecen y demás en los diferentes chats, pero eso es algo por lo cual normalmente lo extorsionan a usted. Y aquí en la Universidad de Costa Rica pasa muchísimo. Y pasa con decanos, pasa con profesores, porque yo recibo llamadas todo el tiempo, todas las semanas. Donde hay personas, no por esto, pero sí por la extorsión de estafas, de cosas que encuentran en internet, de tiendas falsas, y después compran algo en la tienda falsa y le dice, vea, voy a ir a dejárselo, compártame su ubicación. Y después cuando empiezan, pero necesito que me pague completo para ir a dejarle unos muebles, y después le dicen, vea, quédese quieto porque yo ya sé hasta dónde vive usted. ¿Verdad? ¿Quién quiere más? Voluntarios, voluntarias. Vamos a ver qué le atrajo hoy el tarot. El pescador. El pescador. ¿Qué dice? El phishing es una forma de ciberestafa para acceder a datos de los usuarios, principalmente a través de mails que solicitan información desde falsas direcciones personales de compañías o organismos públicos. Cuidado con los links que pinchan y la información personal o bancaria que brindas. Si puedes ver el peligro, puedes evitarlo. Phishing. Vean que todos estos son términos ingleses. Vean, les voy a contar algo. El CEPIC, que es el Colegio de Profesionales en Computación e Informática, en su código de ética indica que nosotros, los informáticos, no debemos usar términos en inglés complicados para comunicarnos, porque después no nos damos a entender. Pero tengo que explicar técnicamente qué es eso, que a veces se generaliza tanto. Phishing viene de la palabra de fish, suena parecido, aunque se escribe con P, de pescar. Y el ing es pescando, el pescar. Lo que busco es pescarla a ustedes de alguna otra manera. Entonces resulta que en las organizaciones públicas y privadas, el 98% de los ciberataques ingresan por phishing. 98%. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay un tipo de phishing especial que se llama BEC, otro término en inglés. BS, Business Email Compromise, o correo electrónico empresarial comprometido. Y nosotros lo sufrimos en la universidad todo el tiempo. Y ustedes dicen, ¿por qué está una charla aquí de esto, escuchando esto? Porque todas las personas que están aquí son personas de interés para un ciberdelincuente. O no tienen ustedes una cuenta universitaria. O no tienen acceso a sistemas universitarios. Y a través de ustedes, con lo que enseñó Abel, que se llama el Ciber Cadena de la Muerte o CKC, a través de cualquiera de ustedes, yo puedo ingresar a un sistema universitario. Entonces, cuando hablamos de que el BEC es el 98%, escuchen ustedes, porque no sabemos identificarlo y hay técnicas y prácticas y procedimientos sumamente avanzadas. Nosotros utilizamos en la Universidad de Inteligencia Artificial para identificar cuando los correos electrónicos son de phishing, pero resulta que en un momento determinado no son phishing y viene un enlace y el enlace, la inteligencia artificial la sigue y es sano la página, pero 3 días después ya no es sano, después de revisado. Ajá, entonces ¿cuál es la probabilidad de que alguien 3 días después vea un correo? O sea, baja la probabilidad, pero a alguien pescamos.
Es un tema de probabilidad estadística. Ahora sí, ¿quién sigue? ¿Quién atrae? Vean que poco a poco vamos hablando de eso. ¿Quién se atreve? Ya no se quiere atrever. ¿Qué pasa? Sí, vamos a ver qué le atrae a usted. Las máscaras. Las máscaras. Ujú. En redes exponemos buena parte de nuestra vida privada. Seamos cautelosos con esta información y a quién damos acceso para evitar suplantación de identidad. Actualizar tus dispositivos con últimas versiones de software y seguridad y recordar siempre que lo que publicas es público. Si puedes ver el peligro, puedes evitarlo, reportar ante cualquier. Ajá. Vea, quiero quedarme con esas dos frases antes de referirme al tema de las redes sociales. Reporten siempre. Ustedes saben lo que pasó en el Banco Nacional precisamente la asesora jurídica está ahora encausada, ¿verdad? Porque sugirió supuestamente, ¿verdad? No reportarlo. Siempre hay que reportar, sea en la vida privada o profesional, siempre. Ahora, las redes sociales hay que tener un cuidado altísimo, no importa cuál es la que está de moda, si es X, si es Facebook, si es Instagram, etcétera. El último estudio precisamente que se hizo en la universidad indicaba que se suponía que en las personas más jóvenes solo Instagram se utilizaba. Pues no, sigue usándose más Facebook. Entonces, ¿en qué momento publicar, por ejemplo, que estoy de viaje? Después de que pasó el viaje. ¿Qué voy a publicar ahí? Hay personas que han perdido su trabajo porque salen una foto en un bar con el logo de su organización. O ya estáis dando información donde trabajo. Usted es persona de interés. A mí me interesa esta organización. Entonces, vean que esto no solo es de que mi vida personal, es de mi organización y proteger uno de los activos más valiosos de cualquier organización hoy por hoy, la información. La información. Una organización como la Universidad de Costa Rica, lo más valioso es la información, generamos innovación todo el tiempo. Entonces, por eso es tan importante. Por eso es tan importante la información. Entonces, saber dónde trabaja usted, qué está haciendo, dónde fue, qué no hizo, dónde están sus hijos, es parte de una posible extorsión. Y eso se llama ingeniería social. ¿Verdad? ¿Quién sigue? ¿Nadie quiere atreverse? Ya casi terminamos. La ausencia. La ausencia. Es importante que no brindes información personal o bancaria a desconocidos y que siempre desconfíes de enlaces y archivos adjuntos, incluso en correos potencialmente de interés o de personas, empresas o organizaciones de supuesta confianza. Si puedes ver el peligro, puedes evitarlo. Exacto. Les cuento una historia de la universidad. Todos son reales. La Universidad de Costa Rica hace unos años casi pierde 2.900 millones en una estafa. 2.900 millones. ¿Cuánto significa eso en becas, en inversión, en investigación? Porque una persona se conectó con otra que conocía y tenía acceso al sistema de administración financiera y le dijo, y ahí viene la suplantación también, soy empleado de la Contraloría General de la República, le sacó todos los incisos de la ley porque cada vez que hay un cambio de ley hay un intento de estafa. Nos pasó este año con la ley de contratación administrativa, con la incorporación de la NIC-SP, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, le llamó, le sacó la reglamentación, incisos, demás, usted me tiene que atender. Si no me atiende, tiene implicaciones legales. Perfecto, ¿qué tengo que hacer? Vean, necesito que me reporte alguna información contable de la universidad, pero no sé dónde está eso. Muy fácil, métase a tal sistema, se llama el sistema de administración financiera, usted tiene acceso, ingrese acá. Vea, es que no sé cómo hacerlo, tranquila, le voy a pasar un programita para ver su pantalla. Eso se llama TeamViewer, eso se llama NIS, eso se llama etcétera, etcétera. Ok, listo, ya lo estoy viendo, le voy a solicitar control, tranquilo, de aquí en adelante sigo yo. Logró transferir 2.900 millones. Por dicha que estas cuentas son mancomunadas, porque les cuento algo, en ese momento una instancia como la Universidad de Costa Rica era estrato A. Estrato A es que tiene acceso a montos de transferencias muy altos y una transferencia de estas será normal, pero por dicha en ese momento el rector en ejercicio había indicado una política que aunque se pudiera hacer normalmente, esas transacciones diarias necesitaban una doble validación mancomunada. Entonces eso no salvó. Sin embargo, sí lograron de cada chica retirar 3 millones.
Entonces, vean que poco a poco vamos dilucidando algunas de las técnicas, tácticas y procedimientos que definitivamente tienen que ver con ustedes. O van a tener que verlo, si no es que ya. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién sigue? Ya está más bien la ansiosa. ¿Quién le tocó? El rescate. El rescate. Los ciberestafadores ejercen extorsión económica en el secuestro de cuentas de redes sociales o de información a través del ransomware, que es un software malicioso que puede infectar equipos personales o empresariales, bloqueando toda su información. Te recomendamos precaución en los sitios a los que ingresas, los links que pinchas y los archivos que descargas. Si puedes ver el peligro, puedes evitar. Hablemos. Gracias. Perfecto, ahorita lo recuerdo. Ransomware. Otra palabra en inglés. Ransom, secuestro, word, software. Software para secuestro. Eso es ransomware. Ransomware fue el software que se utilizó en el ataque de Conti el año pasado. Y ustedes se recuerdan que Conti es una organización criminal rusa que es empleada por Putin. Esto no estoy diciendo, sé que me puede haber un problema diplomático, pero está demostrado. Putin tiene, Rusia tiene personas, yo les llamo como la ultra o la garra, o todas estas barras de los equipos, que si hacen algo mal de fútbol, ¿verdad? Si hacen algo mal, no tienen que ver nada con el equipo, pero si apoyan, sí, les dan las entradas libres y un espacio, etcétera, los patrocina, algo así. Pues Conti tiene empleados, horario, salario, y trabajan en la dark web. ¿Saben qué es la dark web? ¿Ha escuchado un poco? ¿Verdad? ¿Por qué se le llama dark web? Porque no está al alcance de los buscadores normales, como Google, o sea, son páginas que usted puede acceder solamente mediante otro tipo de buscadores más sofisticados como Tor. Como Tor, exactamente. ¿Usted qué es informático? No, pero ¿Le gusta? ¿Le gusta? Se le llama dark web, bueno, usted ha escuchado el World Wide Web, ¿verdad? Y que cuando uno navega, ¿por qué se le dice navegar? Está pasando por toda esa información hasta llegar a los recursos. Ajá. Es como pedirle permiso a la red de que lo dejen usar a Bueno, déjenme contarles que el 26 de enero de este año, hace 30 años, en la Universidad de Costa Rica, fue la primera conexión de Internet. Y fue la primera navegación. Cuando quieran ir al centro, les invito y les enseño el caracol donde se hizo la primera conexión. De esas personas que estuvieron ahí, una fue don Abel, que se acaba de ir, que estuvo en esa primera conexión de Internet del país, don Gie Tramón, que acaban de nombrarlo en el Salón de la Fama, de profesor de la Universidad del Salón de la Fama del Internet Mundial, y don Mario Guerra y doña Ana, la primera programadora HTML de este país. Entonces, esas personas hace 30 años conectaron al país y fue la primera navegación. Antes de eso estaba algo llamado BitNet, pero con Internet fue hace 30 años. Esa conexión fue de 60 kilobits por segundo. Entonces, para que se den una idea, si no se tiene la relación de qué son 60 kilobits, cuando a ustedes se les acaba el plan del celular, se les baja la conexión a 364 kilobits y no pueden ni navegar. Y en ese momento eran 300 kilobits menos para todo el país, y de esos 60 compartimos con Panamá. Y de aquí se empezó a conectar Internet a Centroamérica y el Caribe. Pero ahí fue también la entrada a muchas cosas, ¿verdad? De todas las cosas. La tecnología es neutral, por definición. Quien la hace buena o mala somos nosotros, las personas. Les cuento todo esto porque empezamos a navegar. Entonces, cuando uno habla de la navegación, lo que vemos normalmente es la navegación superficial que podemos acceder con Google, con Bing, con cualquier buscador, ¿ok? Y cualquier navegador web. Pero más se les llama así como, entiendan la analogía del océano. Cuando uno empieza a profundizar, ustedes saben que llega a un lugar donde llaman las fosas marianas, que todo es oscuro. Pero se le llama la dark web. Porque ahí solo se utiliza un navegador especial como Tor. Por favor, no lo usen sin conocimiento, porque es fácil de descargar, es software libre, pero ahí ustedes pueden comprar armas, drogas, órganos, personas, ransomware como servicio. Yo puedo comprar un ransomware como servicio y atacar a un país y atacar a una organización. Y nosotros lo hacemos porque tenemos que hacerlo, porque alguien lo mencionó.
¿Es solo defendernos? No, ya la ciberseguridad también es atacar. Es utilizar algo que se llama honeypots o ollitas de miel para los hackers y más bien atraparlos. Entonces no es solo el tema de defensa, de evitar que, sino es cómo ataco, cómo hago inteligencia, cuáles son los grupos cibercriminales que en este momento están dedicados a atacar, por ejemplo, a comunidades universitarias, como el grupo Guacamaya en México, que es una serie de muchachas que les gusta atacar universidades. Nosotros las tenemos identificadas, el grupo Guacamaya. Entonces, es conocer eso, y nosotros nos damos cuenta en la dark web. Entonces, también usted, o una de dos, o lo atrapa el FBI, la CIA, o también ve todo lo que pasa ahí. Y todo se hace con criptomonedas para evitar el rastreo. Ya sea Ethereum, que es el más utilizado porque tiene menos metadata, o el famoso Bitcoin. Por eso es que se cobran Bitcoin los ransomware, ya casi le doy la palabra, los ransomware, yo secuestro. Ese secuestro tengo que hacer un hacker, no, tengo que tener dinero y ir a buscarlo al dark web para atacar a una organización, atacar a un país. Lo que necesito nada más es comprar el servicio. Entonces no es un tema tan técnico, es saber dónde ir a buscar. Es como buscar un sicario en este país. Es un mercado. Exactamente. ¿Le doy la palabra? Sí, que bueno, tal vez mencionar un poco que lo que se mencionaba de compra de órganos, de armas y de otra cosa, es más lo que le llaman la deep web. Que Exacto. es un paso Más abajo. En la web hay ciertos sitios. Exacto. YouTube, Facebook, National Geographic. Exacto. Sitios ahí, porque tienen documentales que tal vez no pueden ser exhibidos a la red normal, porque tal vez el cierto tema de sensibilidad, cosas así, y entrar por la dark web es un toque más encriptado y hasta cierto punto pues más seguro, hasta, bueno, cierto punto, digamos, que lo que se mencionaba, que el internet no es malo, sino es el uso que le dan las personas. Podría ser como un iceberg. Exacto, nosotros lo que llamamos la punta al iceberg. Lo que pasa es que el deep web, por eso mencionaba dark web, es parte del dark web, es lo más profundo. Y es donde está precisamente este tráfico. Entonces el ransomware, volvamos a Costa Rica, ¿verdad? El ransomware fue el que utilizó el grupo Conti para atacar el país. ¿Y saben qué? ¿Qué es más barato? Atacar a un país atravesando su seguridad perimetral. O sea, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica invierte mucho dinero, las organizaciones invierten mucho dinero en su seguridad perimetral, o más bien hackear a una persona. ¿Qué es más barato? Entonces, en ciberseguridad decimos siempre que las personas, todas tenemos precio. Todas. Y el precio puede ser monetario o puede ser una extorsión con su familia. En el caso de Conti, normalmente ofrece un 20% de las ganancias que tiene de la extorsión. A Costa Rica pidió 10 millones de dólares. En el año pasado, según el último informe de Crypto Mining, recibió 600 millones de dólares en atracos. 600 millones de dólares. ¿Por qué a todo un país, a organizaciones, por qué a todo un país solo le cobra 10 millones de dólares? Y sabemos que hay personas involucradas también. Entonces vean que aquí hay un tema también de ética. Estamos hablando de ética profesional, de los administradores públicos que van a estar, porque hablo de administradores públicos, pero estamos hablando de Hacienda. Estamos hablando que perdimos 13 millones de dólares por día en importaciones y exportaciones. Y si perdíamos 13 millones de dólares por día, ¿por qué no pagamos 10? Bueno, primero que todo, ustedes saben que no hay una partida contable donde cargar pago así delincuente, ¿verdad? No se puede, no hay. No es legalmente viable. Ahora, partamos del hecho que se pueda pagar, porque en el caso Pipeline en Estados Unidos, 40 millones de dólares lo pagó para recuperar el sistema OT, y eso es un gran problema que hay en este momento. Las redes OT o las redes industriales son lo que no tomamos en cuenta nunca. Cámaras de seguridad, las alarmas, los controles de acceso, eso se puede hackear y nadie le pone atención a eso. Entonces hackearon el sistema de algo que se llama infraestructura crítica, la distribución de combustible de un país como Estados Unidos. 40 millones de dólares Estados Unidos lo pagó, pero el FBI lo recuperó. Yo lo veo difícil que lo dejó tal otra, ¿verdad? Tal vez el tema músculo, sí, el músculo de acción que tiene la CIA y el FBI. Yo estuve en Washington en enero hablando precisamente con ellos, y en esa misma sesión teníamos un espía de Venezuela,
que al otro día lo capturaron. Son cosas que uno no está acostumbrado a vivir. Pero pasa. Entonces, cuando usted se pregunta por qué 1 millón de dólares perdemos, ¿por qué no lo pagamos? ¿Por qué no hicimos una excepción? Porque el objetivo nunca fue Costa Rica. El objetivo es la interacción geopolítica de Costa Rica. Porque Costa Rica tiene acá a Amazon, a HP, AT&T, una de las empresas de comunicación más importantes de Estados Unidos, tiene un centro de datos compartido aquí, no voy a decir dónde está ubicado, pero está en Costa Rica. Entonces, al final de cuentas, si yo afecto a un país como Costa Rica, estoy afectando indirectamente a uno o a los 2 países más importantes de América, Estados Unidos y Brasil, que también tienen muchos servicios aquí. Estados Unidos y Brasil. Entonces vean que ya cuando usted lo pone en el contexto geopolítico, entonces bueno, es que ¿por qué nosotros? Sí, es que sí, es importante Costa Rica, porque es un país de servicios para estos otros países. ¿Y por dónde creen que llegó el ciberataque? Salud. ¿Fue un ransomware? Fue un ransomware. Ajá, porque lo peor, ustedes no han tenido una interacción con un ransomware, es lo peor que le puede pasar a uno. Ahí está la información, es lo peor, ahí está, y no puedes accesarla, porque te sale un número esqueleto y dice, pague aquí el Bitcoin. Y es doble extorsión, doble. Porque si no me pagas, digamos que usted parte del hecho de no me interesa, pierdo la información, entonces le dice, ok, yo la vendo en el Deep Web. ¿Cómo la ve? Ajá, y si yo hago público todo esto que es confidencial y resulta que las instituciones públicas somos custodios de la información y la nueva ley de ciberseguridad precisamente es un GDPR europeo y que ¿por qué en Europa se cuidan tanto la ciberseguridad? Porque es más caro, no la extorsión, sino la multa por perder los datos del ciudadano. Eso es lo más caro. ¿Sí? Pero ya la mayoría de la información de los ciudadanos es pública en el sentido de que las personas que están en la reforma ya las tienen. Yo trabajo en la Municipalidad de Moravia y todos los días recibimos quejas de los vecinos de que los llamó un abogado de la MONI que no existe, que tiene toda la información y que le da un correo para que me entre meta la información y ahí los estafan. Y todos los días en Moravia estafan y el país está. Pero no es que toda es pública. Lo que pasa es que tienen manera de hacerla pública porque hay mucha información que es confidencial, sensible, etcétera. Exactamente. Entonces, en este caso, ransomware, hay doble extorsión. Una, me pagas, vuelves a dar la información. Si no me pagas, la vendo. Vean que te llevan todas de ganar. Entonces, lo que hay que evitar es no llegar ahí, pero en ciberseguridad siempre hablamos de que evitar que nos hackeen es, nos van a hackear, ¿cómo nos vamos a estar preparados? ¿Y eso cómo se llama administración pública? Gestión del riesgo. Entonces, no es admisible, ahora les digo, ¿cuántos respaldos tenemos que tener? 3 niveles. Y lo interesante es que el último nivel es desconectado, es como llegar de antes, porque cualquier cosa conectada a la red está en riesgo. Cualquier cosa. Ese es el último nivel. Ahora, claro que los ciberdelincuentes lo saben. Entonces, lo primero que buscan atacar con el ransomware son los respaldos. Para que cuando vaya a recuperarlos vengan contaminados. Entonces, vean que esto es una guerra. ¿Por qué es que las oficinas de control de ciberdelincuencia en otros países están en la milicia, están en el ejército? Porque se trata como seguridad nacional. Entonces, ese es el caso ransomware de ¿por dónde ingresó? Ingresó el ataque por Nicaragua. Ahora ustedes dicen, ¿por qué Nicaragua? Hagan relación. ¿De quién es el amigo? ¿Verdad? De Nicaragua. Exactamente. Para que los culpen a ellos y ellos quedan limpios allá. Culpen a Nicaragua, por si no se llevan bien con Costa Rica y ellos quedar fuera del problema. Todos son tácticas, técnicas y procedimientos, pero obviamente hubo personas involucradas aquí. Si en el Banco Nacional, ahora que está de moda,
alguien vendía la base de datos por 10,000 a la semana de los clientes. 10,000 a la semana. Ahora hablemos del BCR. El BCR tiene, gracias a una persona, alias Ratón, así le dicen, está en la reforma, es el que era un mercadólogo del BCR excelente para colocar tarjetas de crédito, es el que capacitó a toda la reforma, y por eso nos tratan tan bien. O sea, el servicio es excelente, ¿o sí o no? Porque yo he conversado con algunos, a mí me han llamado, yo ya sé que es de la reforma, ya así como investigación, ¿cuánto ha ganado hoy? Ah, hoy ha estado malo, solo 7 millones. ¿Saben cuánto estafan? Es que no debe irse en este país al año. Más de 6,000 millones de los costarricenses. Más de 6,000 millones de los costarricenses con la ingeniería social que usted mencionaba. Y Ariel Ratón profesionalizó todo. Una vez me llamó una persona de la universidad, tengo otra persona en la línea, que dice que me acaban de transferir 300,000 colones a otra persona. Y yo no la conozco, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Y entonces le digo, pero ¿usted dónde está? Estoy como 1 hora. Yo le dije que estoy 1 hora a la casa. Necesito que usted entre y me ayude a hacer una transferencia ahí. Ajá. ¿Y qué le dijo? Que él se esperaba conmigo en línea. ¿Ustedes cuándo creen que alguien tiene el tiempo, un call center, de estar con usted 1 hora conversando de las nubes y del clima y todo mientras llega a la casa? Porque saben que si lo pierden, consultan y se van a dar cuenta que es una estafa. Ahora, alguien me dijo en un momento, una vez, eso lo voy a contar más adelante, ¿por qué es que la gente cae en esto? Nada, nos quedan 2 para terminar. ¿Quién se atreve? Nadie. Ok. A mí me hace mucha gracia que es muy cómico, digamos, que a pesar de que sean criminales y que estén tratando de robar a la gente, es un negocio, y ellos siempre están aprendiendo, están mejorando constantemente, están capacitando. Es un negocio. Es un negocio. Si puede leernos. Regalado. El regalado. Tener la misma contraseña parecidas en todas tus cuentas es una práctica muy poco recomendable, pero como no anotes tus contraseñas en papel y notas del celular y recordar que lo que hace parte a una contraseña es su longitud, no su completitud. Examen de conciencia. ¿Quiénes utilizan la misma contraseña para todos? No me tienen que decir. No era que sean tan sinceros. No, era de conciencia, de conciencia. Hay que hacer un plan mental. Muchas gracias porque ustedes serían unas víctimas fáciles. Vean, salones como estos nosotros hemos dejado, ahorita les cuento un poco más, llaves mayas y les voy a contar porque nos queda la última para terminar y entrar en una filmina más que tengo por ahí. ¿Quién quiere leer? El hacker. El hacker, ¿qué dice el hacker? Entre todos los mensajes, correos y notificaciones que recibimos a diario, puede esconderse un link, un QR, un archivo adjunto engañoso que tenga como objetivo acceder a tu información privada o bancaria. Por ello es importante prestar siempre atención a los mensajes, a las direcciones de correo y a los links, además de reforzar la seguridad de tus dispositivos y contraseñas. Si puedes ver peligro, puedes evitar. Muchas gracias. Ese último del hacker, si me hace el favor, Diego, de mostrar la presentación, me da paso a hablar de eso. ¿Qué es un hacker entonces? ¿Qué es un hacker? Tanto que lo escuchamos, ¿verdad? En todo lado. Vamos, si avanza, por favor. Vean, hay diferentes definiciones de hackers, pero el término se acuñó allá por 1949, si mal no recuerdo, en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y si ustedes buscan la definición de hacker, en inglés es como machetear, algo así como, ¿verdad? Pero entonces eso era para las personas que sabían mucho de tecnología y como en el 1959, ellos a este grupo de estudiantes del MIT les dieron unas computadoras, las primeras, las TX0, que eran de transistores 0 y las DPD. Entonces empezaron a hacer el primer videojuego. ¿Se acuerdan de aquella navecilla? Y no sé, que van y va disparando y se va moviendo, el Space War. Eso lo hicieron ellos.
Entonces, un hacker en ese momento era alguien que sabía mucho de tecnología. Así fue como empezó el término, por un concurso del MIT, que sabía mucho de tecnología. Entonces, aquí hay algunas definiciones de diferentes autores. Continuamos, por favor, para mostrarles. Y vean que así es como se escribe en español. Se ve raro, ¿verdad? Pero la RAE lo escribe así y tiene dos definiciones. Una, alguien que sabe mucho de computadoras, que trata de buscar un fin. ¿Y cuál es el fin? Ya lo hablamos. Ya no es hackear sistemas, es hackear personas. Y el otro es alguien que conoce mucho de sistemas para evitar que eso pase. Entonces, qué raro, es como antagónico el tema. Pasemos, por favor. Entonces, tenemos estos tres. Hacker de sombrero negro, blanco y gris. ¿Han escuchado el término? Sí. ¿Saben por qué? Digamos que son buenos. Ajá. El gris pues está ahí. Al medio. Y el negro es el que hace los ataques. ¿Pero por qué sombrero blanco, negro y gris? Porque va dependiendo de los niveles de ataque. Como si es bueno o es malo. Bueno, es que les quiero decir que esto tiene que ver con las películas del viejo oeste. Entonces, el malo siempre se acuerda cuando sonaba el silbidillo y pasaba viento y pasaba una mata ahí rodando y que iban a retarse, que iban a sacar la pistola. Pues el vaquero malo siempre tenía sombrero negro y el vaquero bueno siempre tenía sombrero blanco. De ahí el tema de sombrero blanco, sombrero negro de los hackers. Porque algunos de sombrero negro, los hackers, ¿verdad? Lo que buscan es un beneficio personal, algunas veces son ideologías, ¿verdad? Algunas veces nada más decir, aquí estoy yo, como el caso que mencionó Abel de Uber, que un niño menor de edad hackeó Uber solo para decir, vean, me fui yo pude, ¿verdad? Eso ya casi no pasa. Eso ya casi no pasa. Y el gris está como en medio entre lo legal y lo ilegal. Les voy a contar la diferencia. El de sombrero negro trata de violar un sistema o a las personas para tener un beneficio. El gris hace lo mismo, viola los sistemas y después los llama. Y le dicen, vea, usted tiene una vulnerabilidad. Necesito que la corrija. Si no, la hago pública. Entonces llaman pen testing, una prueba de penetración. Entonces, no sé si a ustedes les gustaría que alguien les llame y le diga, vea, yo me le metí al teléfono para ver si era seguro y usted no lo ha actualizado. Si no lo actualiza, le saco fotos. ¿Qué pensarían ustedes? Pero eso raya en lo ilegal, ¿verdad? Eso es un hacker gris. Y el blanco es el que nosotros, por ejemplo, don Abel, tenemos en las organizaciones y un grupo que él tiene, que tratan de hacer pruebas de penetración, pero informadas. Entonces nosotros avisamos a las instancias en la universidad, vamos a hacerle una prueba de penetración y le damos el reporte, corrija. Y tiene tanto tiempo para corregir. Pero es informado. ¿Ven? Y además trabajamos para evitar que nos ataquen, saber cuáles, hacemos inteligencia. Eso es importante, no solo técnicamente defensa y ofensa, sino inteligencia. Saber por dónde van los hackers hoy, qué es lo que están haciendo, qué es lo que más están explotando, cuáles son las nuevas técnicas, tácticas y procedimientos. Eso es lo que hace un hacker de sombrero blanco o hacker ético. Ahora, cualquiera de ustedes puede serlo. Eso no implica ser informático. Para nada. Para nada. Bien, continuamos, por favor. Entonces, hablemos de la ingeniería social. Hay un reporte de ISACA, que ISACA es una organización de ciberseguridad estadounidense, que en el último de este año reportó que el ciberataque con más éxito es el de ingeniería social. Porque las personas siempre somos el eslabón más débil de la cadena. O sea, no importa cuántos millones. ¿Saben cuánto hay que invertir en una organización para protegerla en ciberseguridad al 100% hoy por hoy? Una pública en Costa Rica. Alrededor de 42 millones de dólares por organización pública. Entonces, ¿por qué volvemos al tema? ¿Por qué no pagamos 10? Era más barato Conti, ¿verdad? Pero es eso. Ahora, entonces, ¿qué es más barato? ¿Penetrar esa ciberseguridad o la persona? Y entonces, cuando hay un ataque de ciberseguridad, siempre hay un objetivo, que es un individuo, una organización. Este es un diagrama de Mount, que a mí me gusta mucho siempre presentar. Tenemos un medio. Ya vimos que el correo electrónico es el más efectivo. 98% de las veces caemos.
98%. ¿Y por qué es en general la ingeniería social donde más caemos? Las personas. En otra presentación, en otra universidad, un estudiante levantó la mano y me dijo, ¿cómo es posible que todavía hay gente que cae? ¿Verdad? Y es fácil, porque la ingeniería social utiliza la psicología. Usa dos cosas importantes en la psicología. Una se llama sentido de urgencia. Y les recuerdan a la persona que estaba urgida y que tenía que irse una hora y que qué hago. Cuando ya logran generar esa urgencia en ustedes, están perdidos. Otra que se llama confianza. Los hacen generar confianza en ustedes. Y otra es, hay un fenómeno psicológico tremendamente importante. Y es que los seres humanos tenemos miedo de perdernos de algo. Cuando nos dicen, vean, si usted me da tal dinero, imagínense que hay un bendito phishing de alguien de África desde el 2015 que siguen estafando con él, que dicen, vean, yo vivo en Somalia, tengo tantos millones, no puedo sacarlos, pero si usted me pasa tal plata, yo le puedo pasar los 11 millones y después llego y usted se deja 6 millones de dólares. Y con eso todavía siguen estafando. ¿Por qué? Porque el miedo, y si es cierto, ¿y si me pierdo esos 6 millones? Es que cuando ustedes están al frente, aquí se ríen, pero cuando usted está al frente de la situación y dice, si me pierdo esto, si es verdad. Entonces, piensen en eso siempre, en esas tres cosas. Urgencia, que no lo lleven ahí, que no les generen confianza y que no les generen el miedo a perderme algo. Si ustedes no han participado en nada y si ustedes están bien ahora, ¿qué pasa? No pasa nada, es mejor evitar el riesgo. Si me pierdo eso, mejor evitar el riesgo. Y si era cierto, bueno, que les aseguro que no va a ser cierto, ¿verdad? Entonces, vemos aquí algunos de estos. Vean que el phishing estamos hablando, siempre hay un pretexto, siempre tiene un pretexto importante. Nueva ley de contratación administrativa, por ejemplo. El baiting es súper efectivo. El baiting yo les comentaba ahora, normalmente lo hacemos o es que ahora no lo encontramos, ¿verdad? Perdón que no les presenté, Melissa, es comunicadora del Centro de Informática. Entonces, llevamos y dejamos antes llaves malla sin usar en el salón donde vamos a presentar. ¿Ustedes qué hacen cuando se encuentran una llave malla? El miedo a perderme algo, ¿verdad? ¿Qué hacen? Piénsenlo. ¿Ah? ¿Para qué? Tal vez para ver quién es. ¿Y qué tiene? Desde a lo que quiere saber qué tiene, ¿verdad? Ah, y si tiene fotos y, ¿verdad? Y conversaciones y, ¿verdad que sí? Bueno, les cuento algo. El CKC, la cadena de la muerte que les presentó Don Abel, ¿qué es eso? Cuando ustedes conectan una llave malla, instala controladores, eleva privilegios y como decimos game over. Están hackeados. El precio del miedo a perderme algo, a saber qué tiene ahí y después decir, hey, me gané una malla, sí, ojalá no tenga nada. Normalmente no tiene nada. Hey, me gané una llave malla, ¿a qué costo? Y si eso ustedes lo hacen en una organización, vendieron a la organización. Y por eso hay tanto riesgo ahora con el teletrabajo. Porque usted está en la organización y está trabajando conectada a la red de la organización y utilizando sus cosas personales ahí. ¿Ven? Vean que es un latinazo, ¿verdad? Quid pro quo. ¿A qué le suena eso? Extraño, ¿verdad? Ese nombre. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Nicole, ¿cómo está? Dice. Muy bien. ¿Por qué me da la mano? ¿Ah? Porque yo se la ofrecí. Y los seres humanos, cuando nos dan algo, nos vemos como en la obligación de devolver. Y a cualquiera, usted, ¿por qué no dijo? Mira, ni lo conozco porque le da la mano. Pero en lo digital pasa igual. ¿Qué es esto? Siempre te tratan de dar algo. Te voy a ayudar porque te van a hackear o te están pasando 300,000 colones a una persona que usted no conoce. Yo le ayudo. Entonces yo te doy algo a cambio. ¿Y qué ocupa? Ah, le acaba de llegar un numerillo del correo, me pasa. El OTP. Me pasó
creo que fue ayer. Estamos en la sesión de confianza, ya, de aquí es sincera. Ajá. Pero eso que yo estaba almorzando y llega mi mamá y bueno, está allá en Facebook y demás, y me dice, Steven, es que encontré esta oferta para vacaciones y suena muy bien. Y yo, y a ver qué es. Rentacar con crucero, con pasajes y no sé qué a Miami, baratísimo, pero ni acá. Y yo, eso me suena un poco sospechoso, ¿no? Suena falso. Y que llama y que es un call center y no, nosotros somos una empresa fiable y que tenemos páginas web y todo, pero lo tenían tan bien montado que una persona dice, eso está baratísimo, pega la Claro. tarjeta y chao. Ahorita les muestro un ejemplo. Yo no sé si me va a dar más tiempo, porque ya veo que, ¿verdad? Pero el tema está en que eso, las técnicas, las prácticas de cada vez son más sofisticadas y para darnos algo y que nos haga precisamente devolver, ¿verdad? Algo. Esto es muy, muy utilizado, sumamente utilizado. No sé si avanzamos. Pasémoslo, esto ya lo que lo presentó don Abel. Y aquí hay aquí hay un video. Yo no sé si quieren lo ven luego, yo les paso el link, donde precisamente lo que identifica es como el phishing. Es que en el phishing tenemos contratados personas, madres de familia, padres normales, están contratados simplemente para que dentro de esta logística de cadena del ciberdelincuentes, simplemente hagan algo y le pagan en bitcoins. O sea, no crean que detrás de estas organizaciones criminales solo hay hackers, sino hay empleados que creen que trabajan bien, que no hacen ningún daño. O sea, eso es toda una cadena. Y son las mismas bandas criminales que trabajan con personas, que trabajan con narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Son otra manera que tienen de monetizar ahora los recursos. Pasemos ahí. Ah, bueno, ahí sí se reproduce. Dale atrás. Ah, perfecto. Y tiene audio. Pues dura como un minuto. Antes de retirar el Burkina Faso, consiguieron una decena de direcciones de correo electrónico con sus contraseñas. No es lo que ordinariamente conseguimos, pero no tenían revisan disponibles. Un archivo pero más que nada para usuarios ordenadores de la oficina y no nos produjo casi nada. Para eso es que me contrataron, para dirigir esto de una manera más estratégica. Se necesita llegar a las bases de datos y a los documentos de contabilidad. Hay gente que está dispuesta para el poder usar. Tengo que ver en qué empresas trabajan estas víctimas. Si se les permite trabajar a distancia, en cuyo caso se puede acceder fácilmente a los documentos de la empresa. Imagínate que el gerente de una empresa de muchas pícaras son. Entonces hay que buscar el ransomware suficiente para cruzarlo e instalarlo en el sistema de la empresa. El último paso es enojar una fila a ver si puedo dar el mismo comando a todos los operadores. Sí puedo. Ahora se va a el momento adecuado es cuando las empresas requieren estar limitadas de trabajo con los clientes del capital y la competencia es mayor en el mercado. En el momento más importante descubren que no pueden abrir ningún documento, intentan mensajes sobre quién ser y dónde exactamente transferir los bitcoins. Pueden elegir, cambiamos el dinero, hace pequeños caos después de la mayor parte del beneficio. Sin dinero. Mi trabajo está hecho y bien hecho. Ahora que se ocupan de mí.
Ese sentimiento de impotencia es el que sienten las personas cuando les pasa esto. Voy a continuar aquí para que vean. Si abre este, por ejemplo, por favor, Diego, este. Ajá. Vean lo que está pasando ahorita, en este momento ya. Esto es lo que está pasando en este momento. Vamos a dejar que cargue. Estos son los ataques en tiempo real que están pasando en este momento. Alguien hablaba de 6,000 por día. Nosotros el 1 de mayo del año pasado tuvimos 12 millones de ataques en la universidad. El 1 de mayo, el día del cambio presidencial, ya había ya sabíamos lo que lo que venía después, ¿verdad? Ajá, son 12 millones que tuvimos el 1 de mayo de ataques. Estos son en tiempo real lo que está pasando en este momento en el mundo. O sea, ahí vemos que Costa Rica está involucrada, por supuesto, pero lo que quiero decir es que hay una guerra en este momento, y la guerra no es la de Ucrania y la de Rusia, sino que ellos también se atacan con spybots que atacan, que a veces salen de control y atacan a todo el mundo. Entonces, o son dirigidos, algunos son dirigidos, algunos se salen de control. China, Estados Unidos, todos. Hay una guerra mundial digital. Y nosotros tenemos que protegernos de eso. O sea, para que se den cuenta cómo está el tema. Si continuamos en la presentación, por favor. Se miden con todo, se llaman sensores, que hay mundiales de las diferentes organizaciones de ciberseguridad y los ataques los detectan, los reportan con los sensores. Vamos, esto ya lo explicó don Abel, si continúa. Quiero ir para no usarme el tiempo, ahí. Vean, escaneen esto. Perfecto, muy bien, excelente. Muy bien, esta vez sí es seguro. El primero, escanelo, por favor. Ese Hub ID Pownet. Esa página les va a decir, si ustedes ingresan su correo electrónico, si está en la Deep Web. ¿Es seguro que yo? Sí, es seguro. Ahorita sí se los aseguro que es seguro. ¿Verdad? Si no fuera así, yo les diría que no lo. Este primero. Si ustedes ingresan su correo, se van a dar cuenta si está ya publicado con contraseña en la web oscura. Para que cambie la contraseña. Para que la cambies y evite eso. Está todo bien. Ahora, además les voy a decir en qué sitio les robaron información si siguen bajando. Si aparece en rojo, les va a decir en qué sitio les robaron la información. No, vamos a ver, dice aquí que entonces uno ¿está en verde o en rojo? No, en verde. Si sale en el rojo, hay que ocuparse, ¿verdad? No preocuparse, ocuparse. De sitio, primero que todo, nunca usen la misma contraseña para todo en todos los sitios. Ya veo caras de preocupación, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, siguiente prueba. Después la cambian, por favor. Siguiente prueba. El siguiente QR les va a decir su contraseña que normalmente utilizan, en cuánto tiempo se la hackean. No era como la tabla que mostró Abel, que según los caracteres, sino es la que ustedes usan, en cuánto tiempo la podemos hackear. 33 años. Perfecto. Y es una contraseña. Perfecto. ¿Cuánto? O sea, facilísimo. Ahora, vamos a hacerlo más complejo. Esto es una contraseña normal, pero si utilizamos inteligencia artificial, este es utilizando inteligencia artificial. ¿Cuánto tardaría una inteligencia artificial en descifrar su contraseña? Este es lo que normalmente se dura con técnicas tradicionales y este con una inteligencia artificial. Me dice que con inteligencia artificial 30,000 años. Perfecto. No, está bien, son bastante complejas y largas. Perfecto, perfecto. Ahora, una buena práctica, cada 90 días cambiarla. Cada 90 días cambiarla. ¿Cómo se me va a acordar de todo eso?
la mejor práctica, utilizar un administrador de contraseñas, elevar la seguridad, doble factor de autenticación, todos los sistemas lo tienen. Elevarla más, utilizar una llave física, como YubiKey. Y elevarla más, eliminar la contraseña. Hay sistemas que ya permiten algo que se llama passkey, y el passkey ya no usa contraseñas, ¿verdad? Entonces, ahí poco a poco, para que vayan protegiendo lo que nosotros llamamos sus activos digitales. Esa lo podemos pasar. Esa es una publicación que estábamos presentando un investigador en la universidad. Esto es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, está en consulta. Por favor, ustedes como administradoras y administradores públicos, conózcanlo, porque esta es la Estrategia Nacional para defender la infraestructura crítica pública del país. Tienen que conocerla. Entonces, descárguensela, véanla y analícenla, porque cuando ustedes estén en una organización, si es que ya no lo están, hay muchos que ya están, es fundamental. Y quiero decirles algo también. Hoy se habla mucho, voy a hablar dos términos en inglés más, upskill y reskill. Con la inteligencia artificial tenemos que tener nuestra formación con algo más. Entonces, esto les daría mucho valor a ustedes como administradores públicos. También el conocer cómo proteger la infraestructura crítica pública del país. Esto es el CECIR, y el CECIR, eso lo presentó Abel, pero yo quiero enfocarme en el académico. La Universidad de Costa Rica está constituyendo un CECIR académico con las demás universidades públicas. Ya terminé. No, muchas gracias, que me dio más. Entonces, perfecto. Entonces, ya casi termino. Entonces, el CECIR académico lo estamos formando en la Universidad de Costa Rica, que es un CECIR. El CECIR son las siglas de Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad para el sector específico académico. No solo para generar defensa, sino para generar capacidad, innovación y desarrollo que podamos transferir a la ciudadanía para defenderse y protegerse de los ciberdelincuentes. Creo que con eso termino, si no me equivoco. Se lo podemos pasar, es parte de eso. Ahí también les dejo un QR del sitio de ciberseguridad del Centro de Informática con muchos consejos y demás que pueden revisar. Con eso pues termino esta parte de la presentación. Quiero decirles algo más, qué es lo que viene y que tenemos que protegernos. Viene a menos de 5, 10, 15 años, no lo sabemos, puede ser que se adelante, así como la pandemia adelantó la inteligencia artificial generativa, estamos esperando que muy pronto tengamos computación cuántica. Y eso lo cambia todo. O sea, ya no hablar de bits y bytes, sino de qubits. Y una transformación de procesamiento exponencial también genera problemas de ciberseguridad exponenciales. Si eso que les decía, miles de años para resolverlo, resulta ser que el cifrado de WhatsApp y de Telegram y demás, que son de miles de años para descifrarlo, hoy una computadora cuántica lo haría en 3 segundos. Entonces también vamos a tener riesgos cuánticos. Investíguense un poco de eso, porque dentro de unos años van a estar... Apenas aprendan a usarlo en grandes, vamos a ver, en gran cantidad, porque eso tiene que estar refrigerado. Bueno, no tanto. Búsquese nosotros tuvimos una presentación con un científico de la universidad que está trabajando de la corrección de redes cuánticos. Tuvimos un programa hace unos meses y hay diferentes tipos de computadoras cuánticas. Unos utilizan cero absoluto, como ese que usted dice, menos 270, cercano a los 200, menos 273 grados, pero hay otras que no. Entonces, eso es interesante para que lo tomen. Ajá, bien. Muchas gracias. Hasta aquí llevo preguntas, entonces. Sí, vamos con la pregunta, Tania. Sí. La mía es más respecto a ciudadanía digital, de una capacitación que estaba llevando, decía, no me acuerdo bien específicamente un término, pero a partir de nuestras búsquedas se hace como un eco o una caja. Entonces, digamos, normalmente las noticias que buscamos y todo ya vas condicionado a que nos aparezcan solo en una misma línea. O sea, que inclusive los mismos algoritmos nos condicionan a, digamos, que lo que yo busque en una página puede ser que el mismo, o sea, que la misma búsqueda sea diferente en otro lado del mundo. Sí, vean, hay una organización llamada LAC4, es LAC4, si quieren la buscan. Es una organización que se encarga de identificar
qué impacto, por ejemplo, político tiene en los países, en el caso de las últimas elecciones, cómo los troles y la desinformación generan o provocan que las personas terminemos votando por alguien en específico. Esa desinformación. Se llama LAT4. Y eso que usted menciona es cierto. Por ejemplo, las primeras resultados de búsqueda de Google o de Bing o cualquiera son los resultados de las organizaciones que pagan para colocar eso ahí. Además, nosotros tenemos huella digital. Entonces, todo lo que hacemos todo el tiempo en línea queda registrado. Por eso ahora aparece en todo lado, acepta las cookies, porque los cookies son los que nos siguen, ¿verdad? Las galletas. En el GDPR europeo, por eso obliga a todas las páginas a decir, si alguien no quiere que lo sigan, expresamente. Sin embargo, hay algo que llama el modo privado de navegación y que evita eso, excepto Google Chrome, se los digo. Excepto Google Chrome, que es privado para todo el mundo menos para Google. Salud. Es privado para todo el mundo menos para Google. Entonces, al final de cuentas, Google sabe nuestra huella digital, aunque naveguemos privado. Navegadores que yo recomiendo, Ecosia, por ejemplo. Ecosia es un navegador que además, por cada búsqueda, no le doy la plata al patrocinador, sino que para sembrar árboles. O Doc, el otro. Exactamente. Entonces, ahí sí, porque siempre damos huellas. Cuando instalamos aplicaciones, antes de instalarlo, váyanse a ver qué rastrea. Busquen TikTok y vean lo que busca de ustedes. Hasta dónde compran, registra. Crea una huella biométrica. He entendido que las personas que les gusta subir videos, TikTok crea una huella biométrica de las personas que suben videos y las guarda en bases de datos. Exactamente. Vean, yo tengo una hija de 13 años, entonces ya estoy restringida de todo. Y entonces un día me dijo, papá, qué difícil ser su hija, ¿verdad? Pero estábamos en una reunión y me llegó una notificación pidiéndome permiso para instalar TikTok, ya me desconcentró. Le digo, ¿cómo? Si yo le he dicho, ¿verdad? Pero el tema es que ella hasta los 13 años no tuvo teléfono, no tuvo redes sociales, no tuvo acceso a nada de eso y ahora está sumamente controlada, hasta Geocerca tiene, ¿verdad? Entonces, es parte de mi responsabilidad como padre. Y cuando sea mayor de edad, pues ya se tendrá su responsabilidad. Por ahora es mi responsabilidad, porque hay que cuidar a las personas, al ciudadano, a los desprotegidos, menores de edad y mayores de edad también, ¿verdad? Hay mayores de edad que generan una brecha digital, no usan las tecnologías por miedo. Y además también porque también se dan cuenta, por ejemplo, usted saca ya hace mucho tiempo no sacó un cajero de dinero, pero ese recibito que le damos, ¿qué hace uno con eso? Lo dejo ahí, ¿verdad? El basurero que le está a la par. Y ahí vienen los últimos dígitos de mi tarjeta, cuando hice la transacción, la fecha, y cuando lo llaman y le dicen a uno, su tarjeta termina, ¿verdad?, en 0126, ¿me puede completar los otros? ¿Qué genera? Quid pro, confianza. Ay, sí, sabe quién soy. Pero yo le regalé eso. O vayan a Multiplaza y paguen el parqueo y saben, que la gente deja todo ese etiquete y yo lo saco siempre. Y veo la metadata que hay ahí, yo puedo hacer muchas cosas con lo que ese recibo dice. O sea, es tener conciencia de todo eso. Eso es información, pero esa información física también está digital. Entonces, ¿cuáles cookies? Las apruebo y sí, aceptar todo para ver la página. O reviso qué es lo que van a rastrearme, o las aplicaciones. Navegación privada. Navegación privada. Entonces, ya ahí no se mueren las cookies, ¿verdad? Con la navegación privada, mientras no sea Google Chrome, ¿verdad? Se lo reitero. Safari, sí, es de los navegadores más seguros. Vean, nosotros en la universidad utilizamos una, pero yo uso una que me ha servido mucho para cifrar la comunicación, que es Hotspot, ¿verdad? VPN, Hotspot VPN es muy buena. Ahora, paguen, nada es gratis. Nada es gratis, una VPN gratis no es gratis. Eso es importante, nada es gratis. Siempre si yo doy me dan un servicio gratis es a cambio de algo. Ya que estamos en recomendaciones antivirus. Antivirus, fácil. Si usted quiere, hay una página que no es comercial, se llama AV-Test. Búsquenla por favor, es una ORG. Siempre estamos viendo los antivirus, tanto los de uso casero, familiares, como los empresariales. AV-Test de pruebas.
antivirustest.org, si no me equivoco, ese es. Ahí está la lista, tanto organizacional como personal. Y vieron qué interesante, que siempre en los primeros lugares está Windows Defender y termino comprando. O sea, el que trae el sistema operativo. Tengo una pregunta con eso. Dicen que a veces esos antivirus que tienen unas computadoras no vienen al 100% de su capacidad porque hay que darles permisos. Eso es cierto. Que hay cosas que vienen restringidas que uno las activa para que sea más seguro. Sí, nosotros utilizamos ESET, por ejemplo. ¿Por qué ESET? Porque ESET es multiplataforma. Lo podemos usar en Android, lo podemos usar en iOS no, lo podemos usar en Android, lo podemos usar en Windows, en Mac y en Linux. Es multiplataforma y además es un XDR, es más que un antivirus, sino que hace una correlación de eventos para determinar ataques avanzados. ¿Cómo se encuentra? Pero lo que quiero, perdón, para terminar de explicarte en eso es, y es cierto, digamos, cada vez que hay una actualización, por ejemplo, un sistema operativo hay que hacerle ajustes o darle permisos, porque por seguridad también el sistema operativo detecta si un antivirus tiene un comportamiento de virus. O sea, realmente tiene un comportamiento de virus, entonces ahí lo hace la detección. ¿Ven? ¿Qué más meses? ¿Ese se encuentra en línea? ESET, sí, claro. ESET, Kaspersky. Ve qué interesante, Kaspersky es uno de los mejores antivirus del mundo, tiene un gran problema, es ruso. Ajá, y cuando Kaspersky, así se llama el creador, quiso sacarlo de Rusia para generar confianza, porque Estados Unidos ya no se permite adquirir en el sector público Kaspersky, Putin no lo dejó. ¿Verdad? Y lástima, porque es uno de los mejores antivirus. ¿Sí? Últimas preguntas allá. Ajá. El asunto de la red 5G, que hace, creo que ayer es el cartel del ICE y que están, bueno, un sistema político ahí con China, ¿verdad? ¿Cómo lo ve? Bueno, nosotros hemos manifestado muchísimo eso. Tendría que darme una hora más la profesora para hablarle de eso, pero ustedes saben que nosotros tenemos la primera antena 5G del país, que nosotros inauguramos el 26 de enero. Y yo les puedo asegurar que los equipos son Huawei y no hacen telemetría china. Porque yo, personal, eso es un criterio personal, considero que el convenio de Budapest existe antes de 5G y todo lo que está ahí está bien, pero todo eso se puede especificar en el cartel. No hace falta que un país esté suscrito en convenio de Budapest porque más bien nos limita la sana competencia. Entonces están quedando fuera China, pero también está quedando fuera Corea, por ejemplo Samsung, está quedando fuera Suiza, está quedando fuera empresas tan importantes 5G como Ericsson. Entonces, al final de cuentas, solo se limita a empresas estadounidenses. Cisco, por ahí creo que también hay algunas otras como que están empujando, pero menos importantes, que entraron a 5G después. O sea, el que va más avanzado en 5G es Huawei, ya está haciendo pruebas de 6G. Entonces, al final de cuentas, que nos limiten al convenio de Budapest es perder competitividad, más bien, perder libre comercio. Eso, todo lo que está en el convenio de Budapest se puede especificar en el pliego cartelario y pasa lo mismo. O sea, esto se convirtió en una conversación técnica a una política. Mi pregunta va referida al sector público, ¿verdad? Una de las principales complejidades de esta forma son las carencias de recursos en el sector público, en especial en el municipio. El CREO se encuentra a cargo de este centro de respuesta a incidencias de seguridad informática. Entonces, ¿cuál considera que son los principales desafíos y obstáculos que enfrenta el centro de respuesta a incidentes de seguridad informática en su operación, dada la limitación de recursos en el sector público, y cuáles podrían ser posibles soluciones para abordar esta complejidad en el ámbito de la ciberseguridad? Gracias, bueno, muy buena pregunta. El CECIR es cierto, trabajan tres personas cuando nos atacaron y de lunes a viernes de 8 a 5, o sea, atáquenos sábado y ya, ¿verdad? Entonces, los CECIRs tienen que ser 24/7, ya está 24/7, ya tiene más personas. Estados Unidos, parte de esto, el 5G es que nos donó $25 millones para establecer un SOC. Y el SOC son las siglas de Security Operations Center o Centro de Operaciones de Ciberseguridad. Entonces, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad lo que hace es un mapeo nacional, pero no, aún así no tiene capacidad. Por eso hay que establecer CECIR sectoriales. Nosotros estamos haciendo un académico, hay uno de salud, tiene que haber uno de salud, uno de infraestructura críticas como energía, tiene que existir financiero, etcétera, etcétera.
¿verdad? Porque hay problemas y ciberdelincuentes especializados en estos sectores, ¿verdad? Y el CECIR nacional en general. Entonces, requerimos no solo el CECIR, sino a nivel nacional hay un faltante de personal de ciberseguridad altísimo. Ustedes saben que las carreras STEAM son las mejor pagadas ahora. Primera instancia, en el último reporte fue ciencias actuariales, segundo ciencias de la computación informática. Entonces, somos caros. Y si es ciberseguridad, más caro. A la nacional acaba de perder una persona especialista en ciberseguridad por un salario de $25,000 al mes. Se lo llevaron de la Universidad Nacional, con alguien como el equipo que tengo de CISOs y de Don Abel. Entonces, hay un tema de oferta y demanda. Hay mucha demanda de personal de ciberseguridad y poca oferta. Entonces, ¿cómo vamos a balancear esto? Tenemos que generar las universidades, tenemos que generar más personal, más capacidad, ¿verdad? Y recurso humano para balancear la oferta y la demanda y encontrar un punto de equilibrio. Hasta que no se haga eso, vamos a estar pasando esto, que el sector privado nos roban a las instituciones públicas el recurso humano en ciberseguridad. Con gusto. Listo. Muchas gracias. Y ahora sí me pueden devolver el tarot. Y los... No, la quería